tontos hay en todos lados. Y si no sabes a lo que me refiero, mira el título del programa o escúchalo, que vas a alucinar. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el programa 122, creo que no lo hemos cambiado, ¿no? ¿Puede ser? 121. Del martes 7 de diciembre, hablamos de posiblemente los animales exóticos invasores más peligrosos y más grandes del mundo. Creo, porque hablamos de hipopótamos, pero en Colombia. Pero antes de entrar en ese tema, ¿qué tal tu semana? Pues, cómo no, adivínalo, ¿un nuevo podcast? Efectivamente. Un nuevo podcast de la red, ¿no? Ya confirmado, ¿no? ¿Podemos decir cuál es? Sí. No podemos decir todavía cuál es. Espérate, déjame un poco. Solo voy a decir que tiene que ver con plásticos, pero no quiero decir nada más. Por eso te decía, porque yo no he firmado todavía normalmente siempre cuando ya es definitivo me mandas a firmar el contrato, yo no lo he firmado, el contrato, el acuerdo que hacemos con los podcasters. Bueno, ¿y tú qué tal? Pues yo voy a contar dos cosas. Está haciendo un montón de cosas esta semana, pero voy a contar dos rápidas. Una, que estamos migrando gran parte de nuestros correos a otro nuevo registrador de correo, de dominios, de correo no de dominios, porque al final, un dominio, dos dominios, bueno, pues te ahorras 3 euros y dices, da igual, 6 euros ya, pero cuando tienes ya 28 dominios registrados, a 5 euros claro, 28 por 5, pues son mucha pasta. Ya es como, venga, vamos a ir migrándolos a otro registrador de dominios que también veníamos trabajando con ellos y es más económico. Y nada, bueno, son cosas que estamos haciendo. Y luego, temas de la constitución de la empresa. Esta semana he estado pues llamando a gestor por un lado o para otro con la empresa que nos constituimos, si no pasa nada, en enero ya. Ya lo contaremos, ¿no? ¿No? A lo que nos dedicamos de la semana del mes que viene lo contamos, ¿eh? Eso es. Bueno, ¿tú ibas a la invitada? Venga, sí, preséntanos. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos con nosotros a Nathalie Castelblanco, espero haberlo dicho bien, que es doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable de Ecosur y miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Muy buenas, Nathalie. Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas, Nathalie. Nathalie, me encanta porque normalmente entrevistamos españoles, pero me gusta cruzar el charco y hoy estamos entrevistando a una colombiana que vive y trabaja en México. Si no me equivoco, ¿no? Sí, es cierto. Ahí. Así de gusto. Así. Y vamos a hablar de un tema. Hoy nos vamos a Sudamérica a hablar de hipopótamos. Pero antes de entrar con este tema, ¿consejito de empleo? Vamos con el empleo. Y bueno, el consejito de empleo que ya sabéis que nos trae Enoc Martínez, director de la web www.trabajamedioambiente.com, y siempre nos trae un consejo de empleo, aunque es verdad que es una web centrada en gente que está buscando empleo en España. Mucha gente de Sudamérica te pregunta, y es un consejo muy muy recurrente, cómo vienen a trabajar a España en temas ambientales. ¿Y qué les dices siempre, Enoc? Bueno, les digo, vamos a ver, lo primero es que es complicado, es muy complicado y que yo no la parte, digamos, laboral de papeleo, yo no la controlo. No tengo ni idea de lo que hay que hacer, entonces siempre les digo, mira, lo mejor, entrar a un grupo de Facebook de estos de argentinos en España, colombianos en España, mexicanos en España y preguntad a los compatriotas, ellos son los que mejor saben cómo se hacen estas cosas. Pero una buena forma de introducirse en el mercado español es hacer trabajos como freelance. O sea, cuando aún está viviendo en el país que sea latinoamericano, contactar con empresas españolas para hacer trabajos de freelance, de autónomo, que se llama aquí. Y así empezar a conocer, empezar a hacer contactos y empezar a tejer esa red de contactos que es tan importante. Eso es un paso que yo creo que puede ser muy interesante. Sí, y más ahora, que con las nuevas tecnologías, o sea, puede trabajar con gente en todo el mundo. Claro. Venga, pregunta a nuestra invitada. Bueno, Nathalie, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeña, cuando eras chica, ¿qué querías ser de mayor? ¿Qué era lo que pensabas en ser?
Pues fíjate que yo cuando era pequeña siempre me gustaron los bichos pequeños, los bichos grandes. Yo en la escuela era una niña que guardaba ranas en los bolsillos, jugaba con grillos, este tipo de cosas, y como me gustaban mucho los bichos. Y cuando terminé mi colegio decidí entrar a algo que tuviera que ver con bichos, entonces empecé con zootecnia, porque pues zoo, bicho, y pues me sonó que era por ahí la cosa. Y ya cuando iba como en mitad de carrera me di cuenta que pues sí me gustan los bichos, pero no de esa forma, porque pues zootecnia lo que quieres es como más la parte de industrialización y de sacar más huevos a las gallinas y más carne a la vaca y así. Y pues no me pareció tan interesante así que me reprobaron en una materia porque el examen final lo hice más hacia la parte de conservación de especies y no para la parte de producción. Y entonces el profesor me dijo, mira, o te cambias de carrera o te repruebo porque pues no es por ahí donde estamos nosotros. Tú tienes perfil de bióloga y pues pásate a biología porque esto realmente no nos está funcionando. Y ya ahí me salté a biología y pues eso terminé estudiando biología finalmente. Y una pregunta, cuando me lo has dicho que te gustaban los bichos de pequeña, cuando vivías de pequeña, ¿vivías más en un área rural o en un más ciudad? No, ciudad. Vivía en Bogotá, que es la capital del país, pero pues en las mismas ciudades hay muchos bichos, ¿no? Entonces sí era de las niñas que en el recreo salía corriendo a los charcos a buscar renacuajos y este tipo de cosas. Vale, y cuando terminaste biología, ¿por qué decidiste? Porque decidiste seguir estudiando, investigando. ¿Por qué te decidiste? ¿Qué es lo que te marcó esa decisión? Pues cuando estaba haciendo biología empecé a interesarme por los mamíferos acuáticos, los mamíferos marinos y también hubo un ejercicio ahí en la universidad y nos pedían buscar una especie de mamífero en Colombia y yo dije, bueno, pues un mamífero acuático y empecé a trabajar con manatí, a estudiar los manatíes y me di cuenta que no se sabía absolutamente nada de los manatíes en Colombia. Tenemos 2 especies, pero en ese momento no había había creo que una sola publicación, un solo artículo y absolutamente nada más. Entonces dije, bueno, pues por aquí puede ser la cosa. Empecé a hacer una monografía y luego me invitaron a participar en la rehabilitación de una cría de manatí en el Amazonas colombiano. Y ahí empecé a enamorarme de estos animales y a leer mucho sobre ellos, a darme cuenta que faltaba mucho por aprender. Y bueno, ya ves que muchas de las cosas que nos apasionan, pues funciona un poco así, ¿no? Entre más las conoces, más te gustan y al mismo tiempo tienes más preguntas. Y esto pues es de nunca acabar, ¿no? Eso fue hace ya 22 años y llevo 22 años trabajando con manatíes. Qué interesante. Sí, me encanta el salto ese, lo de zootecnia, que sería aquí como parecido en España a un ingeniero agrario, pero... Sí, no sé, vale, como producción animal, como sí. digo, sí, es como industria agroalimentaria. Que es bien interesante, ¿verdad? Pero no, definitivamente la parte mía es la parte de conservación. Entonces me fui más por ese lado y la parte mía también es el trópico y el calor y el agua. Entonces, bueno, ahí como que todo confluyó para que me gustaran los manatíes. Después hice mi tesis de maestría también con manatí y después hice mi tesis doctoral con manatíes también. Entonces ya. Y vamos a entrar en el tema, pero vamos a hablar de hipopótamos, también de manatís, sí. Pero otros mamíferos otros mamíferos de agua dulce, de zona y sí, que creo que interaccionan, ¿no? Y por eso lo controlan. Pero si te parece ya, entramos, no sé, ¿quieres preguntar algo más o no? O entramos en el tema y... Mete la sintonía y entramos ya al tema. Yo creo que en España nadie que le interesen los temas ambientales, nadie que le interesen estas curiosidades de animales, de especies invasoras y tal, no ha escuchado lo de los hipopótamos de Pablo Escobar. Aunque yo no sé si lo que aquí nos ha llegado es realmente lo que allí ha pasado y no sé si nos está llegando todo o simplemente os ha llegado, ¡ay, qué guay! 4 hipopótamos soltados por Pablo Escobar que se están reproduciendo. Entonces, para conocer esto, para ver qué significa tener hipopótamos fuera de África, para entender un poquito mejor lo que está pasando, las interacciones con el medio, con la sociedad, te tenemos aquí, Nathalie, pero vamos a empezar por el principio. Por si acaso algún despistado que nos está escuchando no conoce lo que ha pasado, la historia. ¿Qué son estos los hipopótamos de Pablo Escobar? Además,
si nos lo cuentas desde tu punto de vista, bien, o sea, genial. Vale. Luego ya entramos Bueno, en sí, problemáticas y demás, pero ¿qué es lo que ha pasado? bueno, sí, es una historia bastante surreal, como muchas de las cosas que pasan en mi país, y efectivamente ocurre que este señor Pablo Escobar, que es pues famoso por sus actividades de narcotráfico, que pues es el peor narcotraficante que ha tenido Colombia y una vergüenza para el país, era un tipo además tremendamente excéntrico, con mucho dinero, y él decide en algún momento hacerse un zoológico privado con especies exóticas, y entonces empieza a traer animales, no de África, empieza a traer animales de zoológicos de Estados Unidos. Entonces empieza a traer jirafas, avestruces, y otros animales allí. Y entre esos trae hipopótamos. Entonces trae 4 hipopótamos, un macho y 3 hembras, según las informaciones que tenemos. Y empieza a tener pues un maravilloso zoológico. Y de repente empieza todo el declive de este emporio del narco. Empiezan a perseguirlos y finalmente pues abaten al capo Pablo Escobar, lo matan y pues quedan todos estos animales como a la deriva. El gobierno empieza entonces a trasladar animales a zoológicos privados, a llevarse los avestruces para aquí, las jirafas para otro lado. Y en el caso de los hipopótamos les costó mucho trabajo, pues porque ir a capturar unos hipopótamos que están casi que en un semicautiverio, en un lago gigante, pues no es una tarea fácil. Y además en la época todavía habían muchos problemas de orden público. Los hipopótamos pues eran los animales consentidos de Pablo Escobar. Él tenía todavía gente que cuidaba, digamos, por lealtad a él, cuidaba todavía estos animales. Entonces, a los mismos empleados, los mismos funcionarios les quedó muy difícil y dijeron, pues, ¿sabes qué? Vamos a dejar esos hipopótamos ahí, esperemos que no pase nada, que se mueran de viejitos y pues ya, no va a pasar nada, ¿no? Vamos. Y entonces sucede esto con tan mala suerte que estos animales empiezan a reproducirse. Empiezan a tener 1, 2, 3 crías. Los hipopótamos tienen un comportamiento muy territorialista y en el momento en que hay 2 machos reproductores en la manada ya empiezan las peleas. Entonces, algunos de estos hipopótamos pues expulsaron a otros que salieron con un par de hembras y empezaron a colonizar otras ciénagas o lagos que conocemos en Colombia y empezaron ya a dispersarse varios kilómetros y en este momento pues ya han pasado 2 décadas o más y ya estamos hablando de más o menos cerca de 100 animales, de 100 hipopótamos que se encuentran libres en la cuenca del río Magdalena, que entre otras cosas es la principal cuenca del país de donde se alimenta la mayor cantidad de colombianos, es decir, pues es el origen del agua y de los peces de nuestro país. Y pues ya estos animales se encuentran aproximadamente en 20.000 kilómetros cuadrados en una distribución muy amplia y creciendo sin parar. Estamos viendo crías cada año. Hay un tráfico ilegal de crías también que estamos viendo en este momento y pues es un problema que es una bomba de tiempo que ya está bastante preocupante. Han habido ataques a ganado, a mascotas. Hubo 2 ataques en lo que viene corrido del último año hasta acá, o sea, desde 2020 hasta acá han habido 2 ataques a labriegos, a campesinos graves. Uno pues dejó casi que lisiado al señor, el otro se salvó de milagro. Pero estamos pues así, o sea, esperando en qué momento pasa realmente una tragedia con respecto a estos animales. Claro, porque tenemos que tener en cuenta que los hipopótamos son unos bichos, o sea, de toneladas. Estamos hablando de unos bichos muy territoriales que, vamos, que te pillan en medio y no corres. O sea, corren más que Usain Bolt, esto que se dice. Sí. O sea, es que es increíble. Sí, no, tengo entendido que es de los animales que más muertes generan en África a personas, o sea que para los poquitos que hay. Efectivamente esas son las estadísticas, es la especie que más personas mata en África, más que los leones y que los cocodrilos del Nilo juntos. O sea, el hipopótamo es el que más víctimas tiene humanas, ¿no? en África. Y sí, son animales enormes que están adaptados a defenderse de grandes predadores como los leones, como las hienas, como los cocodrilos del Nilo, que no tenemos obviamente nosotros, pero ellos tienen este instinto bastante agresivo, impredecible. Se mueven muy bien en el agua, ¿no? Pueden atacar, voltear una canoa, una embarcación, pero también corren en tierra, entonces los han visto persiguiendo motos, persiguiendo gente, y sí, son un problema creciente y latente allí en Colombia.
Oye, y Natalie, ¿cómo viviste, o sea, cómo se vivió esto desde Colombia? Porque nosotros nos hemos enterado a posteriori, ya nos cuentan toda la historia, pero ¿cómo lo viste tú cuando eras pequeña o cuando eras más joven? Porque esto se empezaría a saber, saldría en la tele y al principio sería algo como anecdótico, pero ¿cómo se ha ido viendo esto en los propios colombianos? Pues al principio, sí, como tú dices, muy anecdótico, ¿no? Pues Pablo Escobar era un loco, entonces pues cualquier cosa alrededor de él era como que normal, digamos. Dentro de nuestra cultura era como que pues el loco de Pablo Escobar. Después aparece, hay un boom, digamos, en toda la historia, que es cuando empieza a salir uno de estos hipopótamos, un macho, y empieza a atacar a gente, labriegos, estos en los años 90. Y entonces el gobierno en ese momento dice, estamos tratando con una especie invasora. Y pues hay unos protocolos de manejo de especie invasora que incluye pues eliminar los individuos de las especies invasoras, como hacemos con otras, ¿no? Y entonces contratan unos cazadores expertos pues en sacrificar o en matar hipopótamos con armas adecuadas, se llama el ejército apoya toda la operación y se da muerte a este hipopótamo. El problema ahí fue que, bueno, cuando lo mataron, el hipopótamo estaba lleno de perdigones, de balas, de machete, o sea, se nota que el animal ya habían tratado de atacarlo, o la gente estaba tratando de defenderse del animal, como quieran ponerlo. Y los militares tomaron una foto, que ustedes la pueden encontrar por ahí por internet, en donde está este animalote y pues todos posando con el animal. Esa foto salió a la prensa y generó una reacción terrible por parte de la opinión pública, en donde la gente pues empezó a pedir que no se siguieran matando los hipopótamos, le armaron hasta una novela de que el hipopótamo tenía esposa y niño, y bueno. Y ahí entonces solicitan a un juez que emita una orden en donde justamente la emitió diciendo que pues estos hipopótamos tienen derechos y por lo tanto en Colombia no se permite el maltrato o la muerte a los hipopótamos. Eso ya hace muchos años y obviamente esto amarró las manos de las autoridades ambientales para hacer cualquier tipo de control, digamos, letal de los hipopótamos. A partir de ahí entonces estamos, digamos que totalmente limitados a otro tipo de manejo de estos animales. Vale, pero, vale, o sea, este se mató porque estaba atacando, porque era un individuo agresivo, tal, pero había también los científicos en aquel momento estaban alertando de posibles daños al ecosistema, a la sociedad, o había tan poquitos y tal que simplemente era un problema de orden público, pero no había un daño sobre el ecosistema todavía y demás, o ya también había los científicos pidiendo que se acabara con esta población, con estas especies. Sí, de hecho esta operación se ejecutó por consejo de los mismos biólogos y los mismos científicos, que fueron los que le aconsejaron a las autoridades que esto era lo que tocaba hacer en este caso. Entonces sí, ya habían voces desde la biología, desde la ecología, que están advirtiendo, no solamente por cuestión de la seguridad física de las personas, sino que también vamos a empezar a ver cuestiones de afectación importante para los ecosistemas acuáticos que tenemos allí. Entonces sí, esto lo estamos diciendo, bueno, no yo, pero lo están diciendo otros colegas desde hace décadas, ¿no? ¿Y cuáles son estos problemas a nivel del ecosistema? ¿Qué es lo que ocurre? Porque está claro que es un animal enorme que está obviamente en un ecosistema que no es el suyo, pero por lo que entiendo es que se ha adaptado bien y le ha gustado donde está. ¿Y qué problemas está causando? Sí, los hipopótamos es lo que nosotros conocemos como ingenieros ecosistémicos. Debido a su tamaño tan grande, a su pisoteo tan fuerte, son capaces de alterar, digamos, la estructura física de las cuencas. Entonces, estos animales de día están en el agua, porque no resisten mucho estar bajo el sol, pero de noche salen a forrajear a las orillas. Y en este proceso, en que ellos suben a las orillas, comen y vuelven y bajan en la madrugada, pues arrastran en sus pies un montón de sedimentos. Y además también consumen un montón de vegetación, entonces están consumiendo aproximadamente 10% de su peso al día en vegetación. Esa vegetación ellos van y excretan, orinan todo ese material en las cuencas. Entonces lo que estamos teniendo son dos tipos de efectos importantes. Uno a nivel físico, de la estructura de los fondos, de los márgenes de las orillas, y otro a nivel físico-químico ya de las aguas. Entonces vamos a tener pues un montón de nitratos, un montón de digamos, contaminantes de las aguas, excesivo, ¿no?
Y eso pues obviamente altera todos los ciclos normales de los ecosistemas acuáticos y de ahí para allá pues todo el efecto dominó que ustedes quieran para todas las especies que habitan allí o dependen de esos hábitats. Para que os hagáis una idea de esto de los hipopótamos y la importancia que tienen sobre los ecosistemas, voy a dar un dato de África que vi hace un tiempo y que me parece también para que entendamos lo que pueden llegar a afectar sobre un ecosistema. Los grandes lagos africanos, el Tanganica, el Malawi, no sé exactamente cuál, creo que era el lago Tanganica, están teniendo problemas porque está reduciéndose la población de hipopótamos en África. Al haber menos excrementos en el agua, no llega tanta contaminación, por así decirlo, de excrementos, de materia orgánica. No es contaminación, bueno, es natural del río, son los hipopótamos los que están cagando. No llega a estos lagos y está bajando la población de diatomeas y están cambiando la dinámica de lagos espectacularmente grandes porque unos cuantos kilómetros más arriba los hipopótamos no cagan en el agua tanto como antes, porque hay menos. O sea, para que veáis el efecto que tiene sobre el propio río. Y si no recuerdo mal, nos has dicho hace un rato que están sobre la principal cuenca, el principal río de Colombia, ¿no? Uno de los principales ríos de Colombia. Sí, es el principal en términos económicos, digamos, y de transporte fluvial. Es el principal río, ¿no? De ahí subsisten cientos de miles de familias colombianas, muchas de ellas en estado vulnerable, en máxima pobreza. Por ejemplo, los pescadores pequeños, medianos, que viven para su sustento diario y para la pesca de poca intensidad, sacan pues todo su sustento de ahí, ¿no? Entonces ya vemos fenómenos, por ejemplo, que las personas tienen que dejar de ir a pescar en áreas que eran tradicionales de pesca, de tirar la atarraya, de sacar sus anzuelos, porque saben que ya hay hipopótamos ahí. Entonces los mismos pescadores tienen que buscarse su manera de darle la vuelta al asunto, porque no quieren obviamente exponerse, pero eso es por lo que ellos saben, pero pues ¿en qué momento estos hipopótamos no se van también al otro lago donde están estas personas? El último pescador que fue atacado fue justamente un señor que estaba en la orilla, lanzó su anzuelo, él dice, yo sé que en ese lago hay hipopótamos, me acerqué, vi unos minutos, no lo vi, pues me fui a tirar mi anzuelo y de repente el animal salió a pocos centímetros de mí, salí corriendo, me atacó, le tiré una mochila que tenía, el animal se entretuvo un poco con la mochila y le dio chance a él de correr un poco más, se tropezó, bueno, le metió un colmillazo en un brazo, casi tiene pues afectaciones neuronales en los brazos y finalmente pues alcanzó a correr a la carretera y alguien lo recogió en una moto y se alcanzó a salvar. Pero digamos, las dos personas que han sido atacadas se han salvado de puro milagro realmente, porque estuvo ahí en algún momento algo que permitió que el animal se distrajera. Entonces sí es un problema muy complicado. Vale, y ahora entramos, si quieres, ahora te vamos a preguntar también a nivel social. Quiero preguntarte otra pregunta a nivel más ecológico. ¿Está compitiendo contra algunos animales? Porque asumo que está compitiendo contra los manatís. Los dos animales más grandes, por así decirlo, del agua sí. De allí, ¿están compitiendo también? ¿Está desplazando a fauna autóctona también? O sea, compitiendo con ellos y afectando sobre la propia fauna autóctona, más allá de la contaminación de aguas, más allá del ataque a personas. Claro, yo presumo que es lo que va a ocurrir en el momento en que crezca esta población. Ahorita es una densidad relativamente baja, estamos hablando de, digamos, 100 animales en un área extensa. En el momento en que esta población se incremente como pensamos y como estamos viendo que se está disparando, sí efectivamente va a tener una afectación a animales que están ocupando ya este nicho ecológico como el manatí, que es un animal exclusivamente herbívoro, también de mucho tamaño. Y puede estar afectando por competencia directa, puede estar siendo un vector de enfermedades también, ¿verdad? Puede estar afectando el recurso alimentario de plantas acuáticas para manatí, con toda esta contaminación con nitratos y todo esto de las heces. Es que el agua va a afectar todas las macrófitas flotantes y los pastos de orilla, con seguridad los va a afectar. Y la otra cosa que tienen los hipopótamos es que son terriblemente territorialistas, entonces estos animales agarran un lago y pues ahí no entra nadie. Entonces, áreas que para nosotros son clave para, digamos, de refugio para manatí con cría, para hembras con cría, van a ser ocupadas por hipopótamos. Entonces va a empezar a desplazar, va a empezar a ocupar áreas que son de refugio para manatí. Nuestros manatís allá también hacen migraciones estacionales dependiendo del nivel de las aguas. Entonces estos hipopótamos también pueden pararse en estos corredores migratorios para manatí y no dejar que los manatís pasen, literalmente pues trancarlos o bloquearlos, y entonces en el largo plazo vamos a empezar a ver problemas también de fragmentación de poblaciones de manatí.
Estoy hablando solo de manatí porque es la especie que conozco, pero si hacemos este mismo ejercicio y tratamos de ver cómo afectaría a otras especies, pues para casi que todas las especies que están allí en el ecosistema, pues vamos a tener una problemática similar, Es ¿no? que antes de la pregunta que va a lanzar Enoch, también por dar otro dato, que hagan es que tener el agua, es que el agua, si no es un agua limpia, no es un agua cristalina, no pasa, o sea, no crecen vegetación en las orillas, en el fondo, y los hipopótamos donde están ellos, el agua es marrón. O sea, por lo que cagan, por lo que Es, remueven, es que el agua es marrón, o sea, no, es un agua súper turbia, no es un agua limpia. Sí, de hecho, ayer salió un artículo muy interesante sobre justamente cómo las excretas del hipopótamo tienen un efecto importantísimo en el agua y crean unas condiciones anóxicas impresionantes que casi que hacen que estas bacterias del intestino de los hipopótamos permanezcan vivas afuera del hipopótamo y puedan inclusive rotarse entre ellos. O sea, ellos hablan de un metabioma o sea, es Anda, por fuera que está casi que las bacterias, ¿no? Entonces, Ostras. generan este tipo de condiciones en el agua que a ellos les sirve porque su microbioma va a ir rotándose, pero pues obviamente funcionará en África pues porque el ecosistema está adaptado para esto, pero en el Magdalena pues nuestros ecosistemas no están adaptados a estas presiones tan Claro. importantes, además de que el Magdalena ya tiene otras presiones ambientales fuertísimas de contaminación, colmatación, sedimentación, o sea, ya tenemos todo una problemática muy compleja de conservación en esta cuenca y pues los hipopótamos vinieron a poner la cereza sobre el pastel. Oye, y Nathalie, claro, antes nos has contado este tema de que hubo con este hipopótamo que mataron, de que salió de la manada original, ¿vale? Y claro, toda la contestación social que se produjo, pero a día de hoy yo entiendo que tiene que haber también no sé si sigue esa presión social a favor del hipopótamo, y entiendo que también habrá la presión de las personas del campo que lo sufren. Y a lo mejor tienen visiones encontradas. ¿Cómo se está viviendo eso allí en Colombia? ¿Cómo es la sociedad? ¿Cómo lo está viviendo? Está una locura, pues porque cada persona, bueno, estamos los que estamos en ciudades desde el celular o desde un sofá abullonado opinando, muchos sin mayor conocimiento de lo que está ocurriendo y que pues realmente a nosotros nos toca fácil opinar desde acá, tranquilos, pues viendo desde lejos. Están quienes están sacando provecho y se están lucrando de los hipopótamos ¿Sí? ya en el área, porque hay tours para ir a ver los hipopótamos. Si tú llegas allá te venden un llavero de hipopótamos, te sacas la foto al lado de un hipopótamo que es gigante, en fin. Y hay todo un turismo alrededor de los hipopótamos y hay casi que el mini safari para ver los hipopótamos y obviamente esto no tiene ningún tipo de control, ¿no? O sea, la gente en su rebusque, en la manera de buscar el día a día, pues ha empezado a usarlos. Vemos ya el tráfico de crías de hipopótamo, siguiendo estas tradiciones excéntricas de alguna gente con dinero, posiblemente no muy bien habido, que encargan a un campesino para que secuestre un bebé hipopótamo, lo saque y lo venda a unos precios de, no sé, $1,500 en la cría. Entonces ya estamos documentando este tipo de cosas, de cómo la gente también se está lucrando de esto. Entonces, definitivamente hay gente en el área que no está de acuerdo con acabar con esto porque finalmente es un negocio para ellos. Están los campesinos que dependen de la pesca o cuyos hijos van en canoa a la escuela, que obviamente están asustados y están desde hace mucho tiempo pidiendo que el gobierno, por favor, atienda el tema y controle el crecimiento de esta población. Están los que los hipopótamos pasan por encima de su cultivo y pues finalmente el miedo que tiene la gente de encontrarse con un animal de estos. Entonces sí hay como que muchas voces diferentes en pro y en contra del control de estos animales y están los grupos activistas o los grupos animalistas que han sido un factor determinante en la toma de decisiones acá, ¿no? Que son con los que siempre entramos un poco en choque. Porque tienen una visión de querer salvar el individuo como tal, la vida por la vida de los individuos como tal, digamos que olvidando un poco que hay otros individuos, animales también, que están allí que se pueden ver afectados por estos hipopótamos. Pero no son Entonces, peluches.
Sí, entonces tenemos un grande problema con los hipopótamos porque tienen un impacto fuertísimo sobre el ambiente, son peligrosísimos, pero no contentos con eso, son tremendamente carismáticos. Entonces, este carisma que viene desde las películas de Walt Disney, desde los peluches que tenemos de niños, que no lo tenemos por nuestras especies, como el manatí, por ejemplo, hace que la gente pues crea una empatía muy fuerte hacia estos animales y es muy difícil realmente manejar una situación donde la opinión pública está tan dividida y tenemos grupos muy fuertes que no quieren que se haga control de estas poblaciones. A mí lo que más miedo me da es que hay gente lucrándose de ello. Ese es creo que en España, no sé si me equivoco, pero creo que en España, si una especie es catalogada como invasora, no se puede, en teoría, no puede haber lucro de esa especie. Que luego está la trampa de no catalogamos como invasoras especies que realmente lo son para poder lucrarnos de ellas, ¿no? Pero es que justamente en Colombia no se ha catalogado como especie invasora. ¿No? O sea, para nosotros los ecólogos está clarísimo que es una especie invasora, primero porque viene foránea de manera artificial o traída por la mano humana, segundo porque se adaptó perfectamente, tercero porque se está reproduciendo y cuarto porque tiene un impacto negativo sobre los ecosistemas y sobre la gente. O sea, es de libro, ¿no? O sea, es una especie invasora libro. Pero las autoridades no han querido meterlo dentro de la lista de especies invasoras. Aún no entendemos claramente por qué no está todavía catalogada como especie invasora. ¿No? Y justamente, claro, en el momento que le metas como especie invasora, pues hay que activar un plan de acción contra esta especie. Y eso es lo que no se está haciendo porque no es una especie invasora en el papel, ¿no? Entonces, o sea, ahí es un problema, es lo que estamos tratando de presionar, que por lo menos, empecemos por ahí, empecemos a ponernos de acuerdo en reconocer que se trata de una especie invasora. O sea, situación parecida. Ya salieron con que no se les puede decir invasoras porque eso es ofender a los animales y que entonces quitar el lenguaje. Por Dios, se lo juro. Este es el debate se ha ido por esos lados. Que por favor utilicemos otro nombre. Han querido decirles hipopótamos especies refugiadas o no sé qué. Entonces, es que los más invasores somos los humanos. Y bueno, empiezan con estos discursos un poco retóricos. Porque digo retóricos en el sentido de que no dan una respuesta concreta. O sea, puedes filosofar lo que quieras, pero finalmente, ¿eso cómo soluciona un problema? Entonces, el llamado de nosotros desde la ciencia siempre ha sido al menos reconozcamos que tenemos un problema y tratemos de trazarnos una meta a ver cómo la solucionamos, ¿no? Pero reconozcamos que es un problema. Pero entonces ya la discusión se ha ido a decir que mejor convivamos con ellos, que no pasa nada, que pues finalmente no son tan agresivos, que finalmente en 20 años no han matado a nadie, entonces no pasa nada, ellos son buena gente. Entonces es muy, muy complejo realmente este discurso de ciertos grupos bastante radicales, entre otros. Enoch, idiotas hay en todos sitios, ¿eh? No solo lo tenemos aquí en España. Yo pensaba que solo había tontos en España, pero allí en Colombia por lo visto también, ¿eh? No, son fuertísimos y de hecho este sector animalista, por ejemplo, llevó el caso a un juzgado en Ohio y este juez logró determinar que los hipopótamos eran personas con derechos judiciales y que el abogado era el apoderado de los hipopótamos para entablar juicios para defender la vida de estos animales. Entonces, yo trataba de discutir con este abogado y trataba de verdad, de corazón, de entender cómo esto soluciona el problema, o sea, cómo esto puede servir al problema que tenemos, además de ponernos más candados a los que tratamos de proponer cuestiones de manejo. Entonces, ¿cómo hacemos si además de eso, si los van a tratar como personas, porque es así, ¿no? El tratamiento de personas, como si fueran personas, entonces no podemos hacer absolutamente nada con ellos, o sea, ni siquiera castrarlos podríamos hacer, porque pues no haces eso con una persona, o meterlos a un zoológico, porque pues, no, o sea, si tienes derechos de ser humano, pues no podrías hacer eso. Entonces, es como que las cosas, para mí eso es un retroceso de lo que estamos haciendo, vamos como de para atrás. Mientras el problema va aumentando, nosotros estamos yendo y una hacia pregunta, otra dirección. El movimiento ecologista, animalista, que obviamente nada ecologista, son dos movimientos totalmente diferentes. ¿Estás notando que, porque aquí en España yo estoy, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, un resurgir en los últimos años cada vez mayor en lo que tú conoces, México, Colombia, que es donde Manu está hablando? También estáis notando este resurgir, o sea, claro, porque, o sea, que
que aumenten los movimientos ecologistas en defensa de la tierra, yo eso lo veo bien, pero que aumenten estos movimientos animalistas, realmente están creciendo tanto, son los mismos, no sé, cómo está la situación allí. Sé que nos vamos un poquito del tema, pero es que me interesa mucho saber el movimiento este animalista realmente, la fuerza que tiene y quién hay detrás. Es impresionante y bueno, justamente lo estaba hablando ahorita antes con otra gente, porque pues además tienen una manera de debatir que no ayuda, ¿no? Entonces, lo que vemos en redes, por ejemplo, es un ataque personal a nosotros como científicos, ¿verdad? A mí personalmente me han atacado, han tratado de dañar nuestro nombre como científicos, han empezado a decir que somos asesinos de gatos, que tenemos contratos o que estamos recibiendo dinero del gobierno. Ya quisiera yo, no recibo ni un peso por eso, ¿verdad? O sea, digamos que empiezan un ataque en este sentido. Yo respeto, te lo digo que respeto, digamos, otras visiones. Sé que desde la ciencia somos bien, un poco fríos, pragmáticos y lo que quieras, pero yo respeto que hayan otras visiones, que hayan sentimientos. Entiendo muy bien lo que genera el decirte, vamos a matar hipopótamos bebés. O sea, a ver, pensemos en nuestra cabeza en un hipopótamo bebé con sus ojotes así hermosos y realmente es muy fuerte pensar en una cosa de esa, ¿no? En pegarle un tiro a un hipopótamo es algo que no es fácil de digerir como seres humanos y yo lo entiendo, yo lo siento también así. Pero entonces esta gente está pensando solamente en atacar a las personas, o sea, el famoso matar al mensajero, ¿no? En vez de tratar de debatir y entender de dónde sale esto. Han venido, por ejemplo, a sugerir que el trabajo lo hicimos en respuesta a un posible control de los hipopótamos, tratando de que los datos dijeran lo que nosotros queríamos decir. Y pues obviamente no fue así, no ocurrió así. Un trabajo que publicamos, lo que quisimos fue justamente mostrar con números y con estadística y con probabilística qué es lo que ocurriría si no hacemos ninguna acción para controlar estos hipopótamos, ¿no? Y lo estamos transmitiendo al público, posiblemente no es de la manera más adecuada porque no somos comunicólogos ni nada, pero por lo menos ha sido honesto y transparente. Entonces sí, es realmente pues un poco frustrante porque no hay ni siquiera un puente de diálogo, sino más bien es como una pelea eterna y una descalificación personal que pues no conlleva nada finalmente. Si te sirve de consuelo, Natalia, aquí pasa muy parecido. Yo sé, ¿no? Y se quieren entre los de allá y los de acá y todo eso. Es impresionante. Y bueno, y pues finalmente es un asunto tan espinoso que las autoridades y pues la gente metida en la política, para los políticos es muy difícil tomar una decisión de esta porque pues también implica su popularidad y sus votos finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí ha demorado muchísimo la toma de decisiones, ¿no? Que haya esta fuerza a nivel de la opinión pública. Puede que no sea todo el mundo y yo creo que hemos hecho una buena labor de comunicación social del problema y ya se ve cada vez más gente, inclusive de los mismos animalistas, diciendo, bueno, yo pienso que sí tenemos que contemplar cosas como sacrificio. De los mismos cabezas de los animalistas en Colombia ya lo han admitido. Entonces, bueno, digo que por lo menos ha servido tanto boom mediático para que al menos se entienda un poco el por qué y por qué es necesario solucionar el problema y por qué desafortunadamente las opciones, digamos, no letales ya se nos están quedando cortitas para poder solucionar la problemática. Oye, Natalie, has mencionado el tema político, pero ¿cómo está el tema en cuanto, lo mismo, a los gobernantes? ¿Los gobiernos qué tal? O a lo mejor históricamente o ahora, ¿cómo están tomando? ¿Hay movimiento? ¿No? ¿Prefieren no tocar el tema? ¿Cómo está? En cuanto a los políticos, ¿me dices tú? Pues, políticos y gobierno también. Realmente ha habido mucho silencio, o sea, no ha habido, digamos, una posición muy clara. Finalmente, a partir de mucha presión, se logró que el Ministerio del Medio Ambiente lograra un convenio, o hiciera un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Ciencias Naturales y el Instituto von Humboldt, que pues, son biólogos supremamente respetables, y ellos en este momento están saliendo a campo a hacer censos de los hipopótamos para poder tener justamente pues una actualización de los datos de distribución y de número de animales y todo eso, que es información súper importante para que después podamos aterrizar un plan de manejo. Eso es lo que ha hecho el gobierno desde el ministerio. Pero ahorita que están lanzándose todos los candidatos presidenciales, porque tenemos elecciones el próximo año, pues nadie dice una palabra al asunto porque
Si dices, vamos a controlar los hipopótamos, se te vienen todos los animalistas encima. Si dices, vamos a dejar que el problema siga, entonces todo el resto del país se les va encima también. Entonces, realmente nadie tiene digamos, una opinión o una posición muy, muy clara. Y la solución, o sea, yo creo que la solución es evidente, ¿no? O sea, matarlos cuanto antes, ¿no? Pues nosotros dentro de los análisis que hicimos, justamente miramos, o sea, porque siempre como que la solución por muchos años fue tratar de hacer castraciones de hipopótamos, ¿no? Entonces como que justamente después de este anuncio del juzgado que dijo que no podíamos matar hipopótamos, entonces las corporaciones autónomas, que son digamos la autoridad regional ambiental, decidieron empezar a capturar hipopótamos para castrarlos. Pero pues imagínate lo que es capturar un hipopótamo para castrar. O sea, es un show, una logística. Entonces, lo máximo que pueden hacer ellos, que de hecho pues es un trabajo admirable, es en promedio estar castrando más o menos unos 2 animales cada 3 años. O sea, más o menos 1.5 animales por año. O sea, nada, ¿no? Realmente muy poco. No todos machos, pues porque es muy difícil sexar estos animales en vida silvestre. Entonces el que cayó, cayó y pues lo castraban. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de ver si eso realmente iba a conducir a una disminución poblacional. No, porque las tasas de castración son bajísimas para el nivel de reproducción que tiene la población. Entonces claro, es como quitarle un pelo a un gato. Entonces, aquí le quitas un reproductor y al mismo tiempo estás produciendo no sé cuántas crías. Por otro lado, los animales se están produciendo. Entonces, realmente no funciona. Lo único que hace la castración, por más intensiva que la hagamos, es disminuir un poco el crecimiento de la curva. Entonces, ya no es una curva disparadota, sino que se va a la curva un poco más lenta, pero igual la población sigue creciendo. Luego hicimos otros modelos metiéndole sacrificio, metiéndole extracción, es decir, sacar individuos, ¿no? La extracción puede ser matándolos o puede ser llevándolos a un cautiverio. Zoo, ¿no? Para sacarlos de la población, ¿no? Aislarlos. Y ahí entonces sí vimos una caída de la curva importante, que no va a ser fácil, también tiene que ser intensivo, pero finalmente como que es lo único que funciona. Obviamente, pues si salimos a decirle a la gente, toca matar todos los hipopótamos, pues no se va a lograr hacer, y no solamente por una cuestión ética, ni solamente por los animalistas, sino porque también logísticamente, económicamente, también es terriblemente costoso y, o sea, es muy complicado. Entonces lo que dijimos es, bueno, vamos a proponer una estrategia mixta, en donde para algunas áreas, porque hay algunas áreas donde estos animales están medio acostumbrados a la gente, están como en semicautiverio, la gente puede ir a verlos, en fin. En estas áreas donde son más asequibles, entonces podemos hacer castraciones o lo que se está intentando ahorita, que son esterilizaciones químicas, es decir, por dardeo, que pues igual es un programa piloto, pero bueno, intentemos lo que haya. Eso en esas áreas. Otros animales es posible que se lleven a confinamientos, ¿no? O sea, bien sea zoológicos, pues eso fue una campaña que se hizo por muchos años de buscar zoológicos que los adoptaran, y realmente es muy complicado, pues porque para tener un hipopótamo es una inversión económica muy grande, y pues ya pues los zoológicos, ya tengo 2 hipopótamos, no quiero uno más, bueno. Pero digamos que toca seguirlo haciendo, entonces aquí llevar uno y aquí otro, pero no vamos a sacar 100 hipopótamos a zoológicos, o sea, tampoco tenemos tantos zoológicos, ¿verdad? Lo otro es hacer como una especie de parque de hipopótamos, reserva, ecosistemas controlados. Bueno, le han puesto una cantidad de nombres en donde se lleven algunos hipopótamos, pero imagínate, eso tiene que ser una inversión también impresionante de costos, porque esos animales pues requieren agua, requieren vegetación, requieren veterinario, requieren estar castrados, ¿verdad? Entonces, y son animales súper longevos, esos animales viven hasta 60 años. Entonces, ¿quién va a invertir en este tipo de reservas por los siguientes 60 años? Y que tienen que ser enormes, porque es que son súper territoriales. Claro, o sea, no solamente voy y les armo un cerquito y ahí los tengo, tienes que estar manteniendo cercas, bueno, en fin, o sea, pues estamos hablando de hipopótamos. Cuando hablamos de hipopótamos todo se vuelve terriblemente más complejo. Pero digamos que, bueno, se puede intentar, pero no vas a meter 100 hipopótamos ahí tampoco, ¿no? Entonces, nos quedan otros hipopótamos que ya van cientos de kilómetros lejos del área donde ya van llegando hasta el Caribe de Colombia, ¿no? A la depresión Momposina, que es la parte de la cuenca baja del río Magdalena, que es un área megadiversa. Y es un área que parece hecha para hipopótamos, que son puras ciénagas o lagunas interconectadas, en fin. Donde pues ya tendríamos entonces un problema serísimo, tanto ambiental como con la gente. Y son animales que ya no conocen a humanos, son ya salvajes, ya nacieron en estas áreas naturales. Y estos animales pues ya no puedes ir a dardearlos, ya no puedes ir
a tratar de cercarlos. O sea, imagínense un laberinto de ciénagas, de lagunas interconectadas con hipopótamos adentro. ¿Cómo vas a hacer para ir a capturarlo? Para llevártelo a un lado o para castrarlo o lo que quieras. Con esos animales nosotros sí queremos insistir en que se debe considerar el sacrificio. Obviamente un sacrificio con los métodos más profesionales para que haya el menor sufrimiento y el menor dolor y el menor estrés del animal, por supuesto, con todo el marco bioético posible. Y ahí sí, bienvenidos los señores animalistas para que justamente estén haciendo veeduría de que eso se haga así. Pero definitivamente sí vamos a tener que sacar algunos animales así del ecosistema si lo que se pretende es erradicar la población de hipopótamos silvestres, es decir, incidir de tal suerte que esta curva que va para arriba empiece a bajar hasta que no tengamos más hipopótamos en el ambiente silvestre. Joder, pues... Es que, claro, es un problema complicado y es normal que se estén probando muchas estrategias y mixtas y obviamente es que no es sencillo. Es un bicho muy grande. Sí, y manda narices que seamos nosotros quizás los más amantes de la naturaleza, los biólogos, los que estén planteando matar animales. Es que en contra de un animalista que lo que quiere son peluches. Es que Hostias, es que sí, me cabrea. Es la pelea que nos dan, ¿no? Nos dicen que no somos coherentes, que si somos biólogos, lo lógico es que estemos peleando porque haya una salida pues pro vida, ¿no? Finalmente, o sea, donde se guarde la vida del animal como sea. Así sea llevándolos todos a pequeños cautiverios o lo que sea, pero que sigan vivos, ¿no? Entonces, ahí es gravísimo porque efectivamente estamos en un dilema en donde tenemos que escoger qué salvamos. Salvamos un grupo de hipopótamos porque me parecen bonitos o salvamos la integridad ecosistémica, los servicios ambientales y la seguridad alimentaria y física de la gente que tenemos allá. Nosotros lo tenemos clarísimo. Los tres. Sí, pero no todo el mundo. O sea, te digo que está muy complicado, porque justamente, ¿no? Dices, bueno, es que toca sacrificarlos. Y dicen, ¿por qué no sacrificamos al ser humano que es el real invasor? Entonces, ¿qué hace? Como, porque es ilegal, ¿no? Principalmente no puedo salir a matar gente, pues, por lo menos en Colombia es ilegal matar gente. Entonces, digo, empiezan con este discurso retórico que te deja así como, no sé qué responderte, ¿verdad? O sea, no, es que el animal es un animal, es sintiente y pobrecito, ¿vale? Pero los otros animales que están ahí alrededor también son sintientes y también pobrecitos, ¿no? Y los seres humanos que viven allí, pues finalmente también son animales humanos, pero lo somos. Entonces, ¿qué hacemos con esta parte también? ¿No? Más los impactos, pues, en el largo plazo y todos estos modelos los hicimos también en el marco del cambio climático y cómo el cambio climático y los hipopótamos y los demás factores que ya están presionando al sistema, pues vamos a producir una pérdida de diversidad impresionante a futuro. Ay. Bueno. Joder, macho, es que me da igual, o sea, nos vamos a miles de kilómetros y tenemos el mismo problema que en España, ¿no? Es que es alucinante. Bueno, Nathalie, creo que va siendo hora de cerrar. No sé si Enoch, ¿tú quieres decir algo más? No, solamente muchas gracias, Nathalie, y diles a nuestros oyentes dónde te pueden seguir, o en Twitter, o como lo que tú quieras. Le llamamos esto de hacer spam de valor. Spamea lo que quieras. Spam bueno. Vale, no, pues yo soy más activa en Twitter, realmente Instagram y otras cosas no las uso mucho. Mi Twitter es n-castelblanco-m, por si quieren seguirme, y pues ahí estamos siempre en toda la onda de los hipopótamos, pero también de muchas otras cosas. Finalmente, pues no, estos hipopótamos es porque es lo más glamuroso por el momento. Bueno, no sé si glamuroso, pero lo más popular. Pero pues trabajamos ahí en la parte de la conservación de especies y de la conservación de sistemas, sobre todo acuáticos, es lo que yo me dedico. Entonces, pues yo feliz de que nos sigan. Dejaremos el enlace en las notas del programa para que te sigan. Vale, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Nathalie. Muchas gracias. Un placer realmente poder hablar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos ya con Luis de Geinova, ya sabéis, director de Geinova, Luis Quesada, que lo tenemos aquí con nosotros, que hoy nos viene a hablar de pajaritos, me parece.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Enoch? ¿Qué tal, Juan? De pajaritos no vas a hablar, pero solo de pajaritos. No, hombre, tendrá que ser con algo más, ¿no? Como renovables, por ejemplo. Podemos mezclarlo un poquito. No me voy a meter, no quiero hacer intrusismo. No soy pajarero, aunque me gustaría un montón. Bueno, conocéis a Itziar. Sí. Itziar Sí. me ha picado alguna vez que otra para hacer salidas por ahí, a ver, bueno, que han requerido en proyectos que hemos llevado y me mola mucho. Pero, pues, no puedo llegar ni decir que soy ni principiante. Tú eres como Bueno. nosotros, que vas con los prismáticos y dices, eso, pato o no pato. O sea, diferencia entre pato y no pato, ¿no? Sí, pero me compré prismáticos y todo, para ir a ver. Ahora cada vez que me voy al monte me llevo los prismáticos. Hombre, no, lo vamos a dejar en casa. Bueno, y entonces con las renovables, ¿qué problema tenemos? ¿Cómo gestionamos esto? Bueno, creo que de hecho ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que, bueno, no solo con las renovables. De hecho, es para muchos proyectos y de hecho también no solo ocurre con los estudios de bifauna, sino que ocurren con otros estudios. Y es que los proyectos no se piensan, no se trabajan desde un principio atendiendo a todas las variables ambientales que hay que estudiar y que tienes que tener en cuenta para poder desarrollar el proyecto. Entonces, ¿qué Sí, pasa vamos, con que- las renovables? Que el promotor, cuando ya llevan 2 años trabajando en el proyecto, dicen, anda, que había que hacer un estudio de avifauna. Ojo, Efectivamente. un segundo, por por si ejemplo. alguien no se escucha, normalmente cuando se habla de estudio de avifauna la gente piensa, ya están los molinos funcionando y va por ahí un técnico viendo si se mueren pajaritos. Pero eso es lo que más o menos se hace. Pero lo que estamos hablando ahora es lo que se debería de hacer y bueno, y de aquella manera se hace, ¿no, Luis? Sí, efectivamente. Los estudios de bifauna, daros cuenta de que para tener, digamos, unas muestras representativas de qué especies, digamos, están por la zona, ¿vale? O que bien campean o que bien realmente anidan por esa zona, o que de hecho estén de paso, que estén migrando. Tú tienes que evidentemente hacer un registro de un año, ¿vale? Pues bien, tienes que ir ahí, bien sea quincenalmente o bien sea semanalmente, también dependiendo de si estamos hablando de invierno o de verano, o incluso después también hacer visitas nocturnas. Tienes que realizar esos estudios, tienes que hacer esas visitas, lo que hace con los transectos, ir apuntando qué especies estás viendo, pues desde a qué altura los ves, qué dirección tienen, cuál es la especie, evidentemente. Todo ese tipo de cuestiones que tienen que ir reflejadas dentro de un documento, bueno, dentro de una tabla Excel, que después tú vas a ir recogiendo y que después vas a analizar, ¿no? Pues la representatividad o cuántos individuos hay por la zona. Y ¿vale? esto se debería hacer antes de empezar, o sea, un año antes de empezar con los proyectos, ¿no? Claro, esto tú deberías de tenerlo previamente a la hora de desarrollar un proyecto. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido que digas, voy a poner aquí un aerogenerador, ¿vale? O voy a poner aquí unas placas solares fotovoltaicas en una zona en la que realmente exista un peligro hacia una especie determinada, sobre todo que sea, pues que esté dentro de las listas de especies amenazadas, protegidas, etc. Entonces, tú no tiene sentido que tú estés desarrollando y trabajando en toda la parte técnica o de proyecto a la hora de implementar ese parque aerogeneradores de eólico o fotovoltaico o cualquier otro proyecto, no estoy hablando solo de renovables, sin tener realmente esa información de forma previa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya te falta una variable, o sea, ya te falta algo muy importante dentro del estudio que tienes que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces, eso normalmente los promotores pues no llegan, porque los tiempos a la hora de planificar siempre van muy justos, van ahí a correprisas, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que llegan los estudios y no están completos. ¿Qué es lo que dice el ministerio? Que está un poquito harto de recibir estudios de eso, pero no digo el ministerio, digo también todas las consellerías, consejerías, etc. Esto lo podemos trasladar también no solo a los estudios de bifauna, sino a otro tipo de estudios en los cuales la aptitud del suelo, ¿vale? O digamos,
cuál es el grado de vulnerabilidad de ese suelo, cuál es el grado de accesibilidad de ese suelo, cuál es el grado de, bueno, cómo de favorable es una zona o un suelo concreto para que tú implantes esa determinada actividad. Pues eso no se hace previamente. Entonces acabamos poniendo las actividades. En este caso, cuando hablamos de renovables, siempre vamos a tener que tener en cuenta que hay un factor que es determinante, que es el factor energético, es decir, dónde va a haber esa variable. O sea, el promotor lo que quiere es recibir, que se le devuelva rápido el dinero, digamos, que exista un retorno rápido de ese dinero, de esa inversión. Por lo tanto, va a poner el molino donde haya más viento. Si no existe, no va a haber inversión, ¿vale? Entonces, esa zonificación estratégica también tengo que decir que es una labor que tendría que haber hecho también en la Consellería, o la Conserjería, o la Junta, etcétera. No sé. Pero bueno, esto ya es otro melón que si queréis abrimos. Abrimos otro momento. ¿Vale? Pero para los sitios de bifauna, que me he ido un poquito por el Cerro de Úbeda, evidentemente estamos hablando de una variable que casi nunca está incorporada de forma completa a la hora de presentar un estudio de impacto ambiental de un proyecto de energía renovable. ¿Y si son obligatorios estos estudios? Si esto se soluciona muy fácil. O sea, coges y tiras para atrás. A ver, han entrado 10 proyectos, 10 incompletos, los 10 a la mierda. Te acabas, o sea, es que acabas este problema. O sea, si tiras para atrás todos los proyectos que no estén bien, o sea, es como, tú puedes presentar un proyecto que no esté correcto. Si no me lo aceptas, no te lo voy a presentar. Si me lo vas a aceptar, yo te lo voy a presentar. Yo creo que ese es el problema que hay en estas cosas, en estos casos. Sí, tienes razón, pero tú date cuenta que en estos momentos el sector energético renovable es estratégico. Entonces, nos encaminamos hacia un punto complicado, ¿vale? Dentro de los combustibles fósiles, bueno, en realidad de materias primas, etcétera, y estamos hablando de que hay una priorización completa sobre la parte de energías renovables. Entonces, hay que poner en la balanza esas dos cosas. Pero un proyecto yo tengo que romper una lanza a favor porque esto se está aprendiendo, ¿vale? O sea, sí. Una cosa hace un año, hace 2 años no es lo mismo que ahora. Ahora los promotores ya saben, se habla mucho con la administración antes de iniciar un proyecto para que sepan todo el proceso que tienen que llevar, como el tiempo, todas las cosas que hay que hacer. Entonces se está aprendiendo también, oye, poco a poco. Sí, no, tienes razón en eso, que cada vez, de hecho, lo hemos notado en los últimos, 2 o 3 años que llevamos con esto. Sí que es cierto que ahora los proyectos o los promotores en este sentido están ya bastante más concienciados, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué les ha tocado? Porque se han pegado de bruces contra la administración. Exactamente, porque han hecho lo que yo decía, o sea, rechazado. Claro, entonces evidentemente, o han visto cómo se lo rechazaban al de al lado, ¿sabes? Entonces directamente ya también se va limpiando un poquito más de todo ese número de gente que está invirtiendo y que se están haciendo ahí. ¡Hala, venga proyectos! Y después no van a salir adelante, que lo único que hacen era especular con ellos, y cada vez se quedan más las promotoras serias, ¿no? Las promotoras que de verdad no están haciendo tanta especulación, que la sigue habiendo, ojo, y que siguen haciendo parques brutales, parques sin sentido, que siguen estando ahí y que realmente es complicado llegar a gestionar todo esto, ¿eh? Es complicado. La especulación en renovables me la voy a apuntar para otro programa. No sé si para el siguiente o para otro, pero me la voy a apuntar, ¿eh? Bueno, eso es otro melón muy grande. Sí. Entonces lo que nos queda claro con esto es que los estudios de avifauna no solo es seguimiento de los parques, sino que hay que hacerlos previamente y que, por suerte, se están empezando a hacer cada vez mejor, aunque no todo lo bien que se debería. Bueno, a ver, se hacen todo lo bien que se deberían normalmente, por lo menos esto es política de Geinova cuando hace un estudio de fauna. Sí, pero que no, evidentemente, digo, las consultorías sí, pero que todavía hay empresas que intentan deciros, hazme esto en 6 meses y te tienes que decir, no. Sí, a ver, pero es que eso siempre va a pasar. Y no, y al final pues lo que tú adviertes en qué punto estás y tú como asesor eso tienes que decir al promotor. Esto no va a colar o vas a tener muchos impedimentos ahora y de hecho te van a ver mal o te lo van a echar para atrás directamente, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, el promotor tiene que valorar eso y dice, bueno, pues ya lo lucharemos cuando estemos ahí, ¿vale? Por eso te digo que eso cuando llega... O sea, lo primero es acceder. Una vez estás accediendo, lo que dice no, ya van y te hablan y ver, venga, pues quitamos, pues ponemos, pues lo quitamos aquí o esto lo repotenciamos, porque esto es otra de las cosas. Muchas veces se presentan proyectos con unos aerogeneradores X, ¿vale?
y cuando se van a desarrollar, esos aerogeneradores ya no existen y tienen que rehacer los proyectos porque como ahora los aerogeneradores a lo mejor tienen más potencia, pues tienen que hacer repotenciar todo el parque y desaparecen aerogeneradores porque ahora tienes unas moles de 250 metros, ¿sabes? Claro. Pues tema interesante en el que ya te digo, Luis, yo me apunto a preguntas para otro día, ¿eh? Vale. Encantado, como siempre. Muy bien, pues muchas gracias, Muchísimas Luis. gracias, Luis. Muchas gracias a vosotros. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, Profesionales expertos en territorio y medio ambiente. y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Enoch, hoy no estoy bailando. Y no sé si es porque tengo tal cabreo con los animalistas de Colombia, igual que con los de España. O sea, tengo tal cabreo, o es que son las 9:15 de la noche y claro, es que grabar con gente de Sudamérica tiene esto, que tienes que grabar a horas entre comillas intempestivas para nosotros. No solemos grabar a estas horas nosotros nunca. No, y para ella tampoco te creas que era muy buena. Bueno, no, sí, no estaba mal. Bueno, venga. Vamos a recomendar un podcast. Venga, recomiéndamelo tú, anda. Anda, voy a recomendarlo yo. Pues mira, este es un podcast, que no es un podcast, es un episodio de mi podcast Oikos, que es un podcast que ya sabéis, que es como el Guadiana, de vez en cuando aparece, mi podcast Oikos, y donde hablo de temas de ecología y tal. Y hice un programa, de los poquitos que he hecho yo, porque Oikos casi todos son entrevistas, pero hice un programa hablando yo solo sobre una cosa de las que he hablado, que es sobre las cacas de hipopótamos y la muerte de millones de peces en los lagos de África. Y bueno, o sea, habiendo contado ese ejemplo, que menos que recomendar el Oikos, que es el Oikos 25 y se llama tal que así, cacas de hipopótamos y muerte de peces o algo así, ¿no? Eso es. Y nada, os lo recomiendo, coño, es mío y os lo recomiendo, evidentemente. Bueno, voy a recomendar yo también lo recomiendo y no lo he grabado yo. Bueno, ¿nos vamos? Venga, vámonos. Pues nada, ya sabes que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastirae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por dejarnos vuestros comentarios en redes sociales, que este tema da para comentarios, ¿eh? Yo sé que cuando nos metemos con los animalistas, hipopótamos fuera de España, creo que este tema va a dar para ahí en redes movimiento. A ver, yo tengo ganas. Eso, que muchísimas gracias por los comentarios que se agradecen un montón y por compartir el programa, por las valoraciones que nos dejáis por todos sitios. Y oye, que lo compartáis. Cuanta más gente nos escuche, más gente conocerá el tema de los hipopótamos y más gente conocerá nuestro podcast. Que eso nos ayuda siempre a hacer más programas. Muchas gracias. Pues nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.